se hizo aquí, supongo, sobre la diáspora intelectual marroquí en España. Y este encuentro, que trata nuevamente de la diáspora, viene a completar, en cierto sentido, lo que se había comenzado antes. Yo les voy a hablar un poco de algo que nos atañe a todos los marroquíes de aquí y de fuera, que es también de una actualidad ferviente, a saber, el de la diáspora marroquí judía. Digo marroquíes, primero, porque son súbditos de este país, y judíos, por supuesto, de confesión. Así es como la nueva Constitución de 2011, precisamente el artículo 5, que por primera vez sale de esa ambigüedad, ¿verdad? Y habla de los componentes étnico-nacionales de este país. Y los judíos, los marroquíes judíos, antes se decían los judíos marroquíes, hoy se dice constitucionalmente marroquíes judíos, nacionalidad y luego la confesión, ¿vale? Esto es importante señalarlo porque son cosas oficiales, ya. Dado que son considerados como un componente, como he dicho, étnico-nacional, entre el crisol de componentes que constituye el Estado marroquí, como es el caso también de los bereberes, los amaziríes. Y en el texto y en el artículo constitucional habla más bien de cultura hebraica que de cultura judía. Señores, hay que hacer una diferencia neta entre estas dos terminologías, ¿verdad? La cultura hebraica remite a conceptos de la lengua, literatura, historia, civilización, ¿verdad? Y la cultura judía trata esencialmente del judaísmo, pero no es un judaísmo de lo que se sabe, es un judaísmo excepcional, porque es un judaísmo marroquí tradicional, con sus propias especificidades. Digo esto porque es muy importante a la hora del voto y de las elecciones en Israel. Les explico esto de manera luego más detallada sobre algunos conceptos teológicos que intervienen precisamente a la hora de hacer declaraciones teológicas dirigidas hacia esta comunidad israelita marroquí esparcida en el mundo. Recuerdo que el difunto rey Hassan II intervenía en varias ocasiones ante la comunidad israelita marroquí, particularmente en los Estados Unidos, recordándole siempre la importancia de conservar la memoria y la identidad, siempre y cuando se vincula con la especificidad cultural y civilizacional marroquí. Y en este sentido, y ahora vamos a hablar un poco de dinero, la diáspora marroquí judía contribuye de vez en cuando a la capitalización o a la recapitalización, que lo queramos o no, del presupuesto marroquí, mediante no solamente inversiones directas que hacen, sino también donaciones al Estado. Y este es otro cantar, no quiero meterme mucho porque hay muchísimas cosas que decir, dado el tiempo que se me imparte. Si la cultura judía, señores, ha sido tan importante para Marruecos, pues podemos decir que unos 5.000 judíos siguen viviendo en este país. Y si en un momento dado el haber optado por el camino del exilio o expatriación haya sido un hecho lógico, entre comillas, para una mayoría de esta diáspora, pues estamos hoy, y esto lo reconocen los historiadores, ante una situación de fracaso histórico. Al igual que sufrió España de la expulsión de los árabes y de los judíos, las condiciones socioeconómicas desde el siglo XV han ido cuesta abajo hasta hoy día, cuando se recuerda los momentos de prosperidad social y económica que conocía al-Ándalus de antaño. Y digo situación fracaso histórico, dado la diversidad cultural ha sido ya inscrita, aunque
tardíamente en la Constitución de 2011. No cabe duda de que esta Constitución subraya efectivamente nuevas aportaciones jurisprudenciales, patrimoniales y culturales en el Estatuto de los Marroquíes Judíos con respecto a la situación ambigua, constitucionalmente hablando, en la que estaban antes. Les digo de buenas a primeras, pues no siempre hay que confundir el judaísmo, en tanto que religión monoteísta, y el sionismo, que es una ideología creada por, que todos sabemos, Karl Herzl en el siglo XIX, que se funda en un diseño maquiavélico, ¿verdad?, de la Tierra Santa, explorando y aprovechando los textos sagrados de la Torá para conseguir un desenlace favorable a la nación judía, a saber, la creación del Estado de Israel en 1948, que todos sabemos. Pero la trayectoria de los sefaradíes o sefardís o sefarditas, según convenga, ha sido geográficamente bastante compleja. Hoy por hoy solo quedan, como he dicho, 5.000 judíos en Marruecos. Un buen porcentaje de la población israelí son de este país y hoy habrán superado los 6 millones esparcidos en los 5 continentes del mundo. ¿Cuántos de ellos constituyen la diáspora marroquí judía? Esta es una pregunta normal. En principio, fueron más de 400.000 que abandonaron Marruecos para Israel en los años 50 y 60 a causa de los vientos del panarabismo de entonces. Pero francamente, hoy es difícil establecer con exactitud las estadísticas de los marroquíes judíos en el mundo, dado que se complican cada vez más los censos si no se toman en consideración los menores de 16 años y los que abrazaron otras nacionalidades de otros países de acogida sin tener prácticamente ningún vínculo con el país de origen. Pero hecho que sabemos, desde la expulsión de los árabes y judíos en 1492, los unos se fueron a África del Norte, Marruecos, Argelia y Túnez, los otros se marcharon a Anatolia, lo que es Turquía actualmente, y de ahí a las Américas, donde se instalaron definitivamente. Cuando digo las Américas, América del Norte y América del Sur. Estamos hablando de los sefardíes ibéricos, porque también existen los sefardíes orientales. ¿Me explico? Pero no todos los sefardíes, señores, provienen de España. Los sefardíes, la palabra viene de sefarad, así es como los judíos llaman España, sefarad. En Al-Ándalus también se instaló en el siglo X una categoría de judíos llamados caraítas, que llegaron en aquel entonces directamente desde Babilonia, dicen en busca de prosperidad y cultural y civilizacional, dado que conocían perfectamente el árabe y escribían la mayoría de sus obras en esta lengua. Pero en Al-Ándalus encontraron efectivamente una tierra propicia para fomentar más su saber y su conocimiento, además de las controversias religiosas en el seno del judaísmo. Y eso es una realidad histórica. En esta enclave musulmana occidental predominaban esencialmente en Al-Ándalus los talmudistas. Los rabinos eran fundamentalmente lo que son para los musulmanes los tradicionalistas. Para los judíos son los talmudistas. No podían explicar la Torah sin el Talmud. Llegan los caraítas e lo inversan todo, rechazan, refutan completamente el Talmud y solo se dedican al estudio de la Torah. Y muchos de ellos fueron echados fuera de los que se llaman las aljamas, los centros de estudios talmúdicos o rabínicos, que se encontraron en Lucena, Córdoba y en otras ciudades donde la población judía era importante. Bien, pero esto no es el tema. Hoy nos preguntamos, señores, ¿dónde se marcharon esos caraítas? Hay muy pocos estudios en este sentido. Yo tengo un estudiante que está haciendo una investigación en este sentido. En Oriente también sabemos que se dirigieron hacia la Europa Oriental y los países del Cáucaso, llegando hasta Rusia. Tal vez, diríamos, se entremezclaron con los askenazes y ahí se quedaron por ahí perdidos. Pero bien, lo que hay que notar,
que desde la promulgación de esta Constitución de 2011 se ha notado un interés creciente por Marruecos, por parte de esta diáspora, y los lazos con el país de origen se hacen cada vez más fuertes. Se organizan hoy caravanas para sensibilizar la importancia del componente judío en la sociedad marroquí. Se organizan viajes para la visita de los moravitos judíos durante las fechas religiosas en diferentes zonas del país. Se organizan comisiones mixtas entre empresarios e inversores para fomentar las economías, particularmente israelo-marroquíes. Se firman acuerdos con Israel en diferentes sectores. El último, hace 3 días, es el de los notarios. Después el de la seguridad, logística militar, armamento. Pero lo que nos atañe a nosotros aquí, los académicos, la cooperación académica. Y quisiera pararme un minuto en esto. Y se sabe que los sefaradíes marroquíes desempeñaron un papel preponderante en cuanto a estas acciones político-diplomáticas. Quisiera pararme, he dicho sobre en este sentido, es triste constatar en estas cosas de las academias que con respecto a España, en materia de estudios semíticos, nosotros los marroquíes acusamos un retraso tremendo, y yo diría flagrante. Las universidades de Granada y de Madrid están muy en adelante en cuanto al rescate de lo que se llama la España judía. Y en Marruecos es una ausencia total en los departamentos de hispánicas. En Tel Aviv, la Universidad de Tel Aviv, pues hay un centro de estudios andalusíes y se consagran esencialmente al estudio de las polémicas religiosas, judaísmo, islam, cristianismo. También la Universidad Hebraica de Jerusalén. Pues bien, nosotros tenemos que pensar un poco en esto. El fenómeno diaspórico judío se ha transformado hoy en un vector ferviente, ya que presenta la doble característica de ser fuertemente instalado en el país de acogida y a la vez muy enlazado con el país natal. De paso, quisiera señalar el papel estratégico del consejero del ex presidente americano Trump, y es el joven Jad, de confesión judía. Sus descendientes vienen de Essaouira, pues ha desempeñado un papel estratégico y preponderante en el acercamiento entre los judíos de Israel, marroquíes, ¿verdad?, y los de aquí, que abogó, que todos sabemos, a la normalización de las relaciones israelo-marroquíes. Voy a decir unas palabras en cuanto a las naturalizaciones de los judíos de España y los de aquí. Aquí todavía no se habla mucho, pero en España ya se ha hablado. Yo diría que pese a las naturalizaciones en los países de acogida, nuestros judíos deben pensar y repensar en los posibles retornos a su país de origen o contribuir desde esos países al desarrollo económico y social. En España, como sabemos, cantidad de judíos sefaradíes solicitaron la nacionalidad. También es sabido que la cuestión de las naturalizaciones conciernen a muchos judíos que quieren recuperar la nacionalidad marroquí. Digo recuperar porque los súbditos judíos siempre han sido marroquíes. Cuidado, hay que hacer una lectura, yo diría, inteligente de la Constitución. Cuando un marroquí nace, muere marroquí. O sea que todas las nacionalidades del mundo, si uno llega a abrazarlas, viene a Marruecos y es la ley marroquí que se le aplica. Porque nace y muere marroquí. Por eso nos tratan de sujetos, o sea, son súbditos del país. Y esto es fundamental. Tan simplemente si quieren naturalizar esos judíos o recuperar, porque a esos judíos marroquíes nunca se les ha repudiado la nacionalidad. Siguen siendo marroquíes, tan simplemente tienen que justificar la descendencia judía marroquí, punto y final. Y todos saben que es la persona del rey, es el que otorga la nacionalidad. Bien, esto es importante. Otro punto importante para nosotros son los estudios bibliográficos y investigativos, pero también archivísticos.
Son más de 10.000 documentaciones, libros, archivos que tratan de la cuestión judía en Marruecos, ¿verdad? Hoy por hoy se está rescatando cada vez más la historia local o regional de los judíos, del Arache, del Jadida, judíos del oriental, o sea, de Ujda y sus entornos, y todo eso para dar a conocer al mundo la presencia histórica que remonta en algunos sitios como Essaouira hasta la época fenicia. Bien. Yo diría que la Constitución del 2011 es una oportunidad histórica, cultural también, que deben aprovechar todos aquellos que quieren construir el futuro de la nación. Y así es como hay que percibirla. Me queda un poco, ¿no? 2 minutos. Oh, Dios mío. Una cosa que quisiera yo dejar como recomendación a los judíos, a los marroquíes judíos. Es importante saberlo. En el Islam hay las fatwas, son veredictos morales cuando hay una situación particular. Pues muchas veces escuchamos las declaraciones políticas, pero no tomamos en consideración de las consideraciones teológicas con respecto a esas declaraciones a veces intempestivas que vienen de los responsables políticos israelíes, por ejemplo. ¿Me explico? O sea, esto es preocupante, señores, porque con el advenimiento de los ultraderechistas en Israel, esto no deja nada prospectar un buen augurio en Oriente Medio. La agresión de Israel contra Gaza, todo el mundo lo sabe, que ha dejado unos centenares de muertos. Y dado que el Oriente Medio, las tensiones políticas y militares son cada vez mayores, y los israelíes obsesionados por la esquizofrenia de la seguridad de Israel, votan y seguirían votando los partidos extremos, el Likud en particular, y sus variantes, que se revelan cada vez más peligrosas. Estas acciones políticas son llevadas por estos ultraderechistas e inestables prácticamente para todo el Oriente Medio. Para no caerse, yo les digo a los marroquíes judíos que votan, para no caerse en las trampas ideológicas de los discursos extremos pronunciados durante particularmente las campañas electorales y que se vuelven electoralistas en Israel, pues, ay Dios mío, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Si me permites 2 o 3 minutos. Luego sí. Recuperar sí. en el debate. Sí, vale, muy bien. Vale, muy bien. ¿Sí? Si alguien, sí, muy bien. Así que termino, a ver, hago la conclusión, por favor, si lo permite, señora. Vuelvo a reiterar que este aspecto fundamental constitucional, aunque no muy detallado, constituye en sí un adelanto muy significativo en cuanto a la involucración de los marroquíes judíos dentro de la identidad nacional. También la comunidad hebrea sigue contribuyendo a la estructuración de la sociedad marroquí y su promoción incluso desde fuera del país, gracias a sus aportaciones culturales y civilizacionales, así como a sus consideraciones identitarias y ciudadanas. Pero el judaísmo marroquí ocupa una posición excepcional en toda la historia de los hebreos, por lo que su dimensión religiosa y cultural habrá que tomar en cuenta a la hora de las interpretaciones teológicas, sin omitir el papel preponderante de las personalidades artísticas y políticas de confesión judía en la construcción de un diálogo sostenible y responsable y, por lo tanto, en la construcción de la paz abrahámica mundial que tanto esperamos. Gracias. Muchas gracias por esta necesaria ponencia, necesaria investigación sobre estos temas que nos interpelan en esta actualidad. Pasamos a